Sáquele la madera, chiquito, y esa la vamos a poner aquí al otro. ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a llevar cómo es la construcción aquí en Estados Unidos y cuánto es la paga. Y para eso pues tengo que entrar. Y pues tengo un amigo que hemos trabajado hace muchos años juntos y me dio la oportunidad y estoy aquí en la construcción. Y voy a entrar y vamos a hablar con ellos a ver qué es lo que nos dice. Vamos ahí. Bueno, ¿cómo estamos, Edwin? Sí, Ángelo, ¿cómo estamos? Bien, bien. Sí, nos encontramos ya aquí en esta construcción con el amigo Edwin, pues trabajamos hace 2 años, ¿no? Un año, 2 años ya, sí, 2 años, sí. Y ¿cómo se llama? Preséntese. Bueno, mi nombre es Edwin Vázquez y nacionalidad salvadoreño. De hecho, también cabe mencionar de que aquí han trabajado también han trabajado unos ecuatorianos con nosotros. Okay. Mis respetos, la verdad. Hemos trabajado juntos como trabajamos con usted. Y también han trabajado nicaragüenses. De todo lado. Guatemala. Estamos de Honduras, muchachos de Honduras, El Salvador. Entonces, así es como es el movimiento acá. Sí, sí. ¿Cómo es la construcción aquí? ¿Cómo empiezan? ¿Cómo empezamos desde cero? ¿Cómo es? O sea, para las personas que no están aquí en Estados Unidos y están fuera del país, la construcción, ¿cómo empieza aquí? El proceso de la construcción, bueno, al menos nosotros, la mayoría de trabajo que hacemos es desde la demolición de la casa. Hay que demoler la casa, comenzando, ¿verdad?, con mover las máquinas a la demolición de la casa. Luego a veces hay que esperar un poco para que salga el proceso de los permisos, para poder hacer la excavación. Y pues esa es la manera, llega el maquinista, el operador con la maquinista, ¿verdad?, llega, hace su excavación. De hecho yo tengo que llegar luego también para marcar dónde va la excavación. El footing le llamamos aquí. Para la excavación nada más. Para hacer la excavación. Okay. Pues se queda el operador con la máquina luego de que pasa ya el tiempo de hacer la excavación. Entonces llegamos nosotros, ya lo que es el grupo de personas, para poder empezar el footing o la zapata, como le decimos en nuestros tierra. países, ¿verdad? Sí, sí. En Ecuador es el cimiento. El cimiento, es correcto. Donde va sentado la casa. Donde va sentado la soporte. casa. Ajá. Entonces, ese es el proceso. Aquí en Estados Unidos, la construcción se divide en muchas ramas, muchas ramas. Muchas ramas, sí. ¿Por qué? Porque nosotros nos encargamos de hacer el footing, de hacer las paredes, de cemento, dejar todo listo, ¿no es cierto? Y luego vienen otras compañías a armar todo lo que es de madera o metal, dependiendo cómo el dueño quiera. Y después de eso, llegan, creo que los que hacen framer. ¿Cómo sería eso? El framing, sí. Armar las paredes, las divisiones. Hacer la carpintería, sí. Pero ya es otra gente, no nosotros, sino otro tipo. De hecho, yo tengo mi canal de YouTube, lo pueden visitar también. Aquí en la descripción, el canal de Edwin. Él les muestra todo el proceso de esto, como eso. La gente que desea más información, vaya, un canal bien informativo. Otra cosa, nosotros lo que llevamos a la gente es real. Eso es la pura realidad. Mira, real, estamos en una construcción viendo cómo es esto, o sea, hablando lo que es la verdad. ¿Por qué? Y otra cosa, nosotros hemos trabajado, bueno, yo trabajo en eso, tiene más experiencia. Sabemos cómo funciona esto, yo he cargado todo eso, de hecho hemos trabajado juntos, sabemos.
Entonces, no es que nosotros estemos desde afuera, nomás informando, Nomás así, haciendo en teoría. el video por hacerlo, nomás, ¿verdad? Esto No. es práctica, no. Esto es práctica, cómo nosotros hemos trabajado, o sea, la realidad. Y así es como es. Eso es así. Entonces, de hecho, les decía yo en algunos videos que he puesto yo en mi canal, les digo yo que en el proceso de la construcción de una casa, cuántas personas, cuántas familias salimos beneficiadas. Sí, Eso gracias a son Dios, cantidades, porque nosotros venimos, hacemos el cemento, luego vienen los que hacen el framing, vienen los plomeros, viene el electricista, vienen los que hacen ¿qué le puedo decir? La piscina, vienen los jardineros, viene una infinidad de gente, eso son cantidades. Entonces yo les digo, miren mi gente, solamente lo que tenemos que hacer es darle gracias a Dios, porque hay trabajo. Sí, correcto. Algunos dicen quizás, ¿verdad? Bueno, estos trabajos son pesados o que es fácil. Es así, unos hacemos un trabajo, otros hacen otro. Sí. Pero de manera que en realidad para la construcción de una casa es bueno porque, como les digo yo, mucha gente salimos beneficiados no solo acá, dentro de los Estados Unidos, sino afuera también. Sí, y ya que estamos en este tema, el trabajo de la construcción, ok, ¿cómo empezó usted? ¿A qué edad llegó o cómo empezó? ¿Empezó ya, tuvo suerte de ya trabajar directamente para una compañía con algún familiar que le echó la mano o le tocó buscar desde cero? Bueno, de hecho en mi país yo trabajé en la construcción, ¿verdad? Hice la construcción unos 5 o 6 años creo. Pero cuando llegué acá ya tenía trabajo, ¿verdad? Okay. Ya tenía trabajo, en teoría ya tenía trabajo. Pero la verdad es de que es el comenzar de cero cuando uno llega acá. Bueno, yo no venía ignorante, ¿no? De lo que son niveles, escuadras, plomo, ¿verdad? Sabía Usar la herramienta. Yeah. Pero me pasó algo bien interesante cuando llegué acá. Por eso es que a veces dicen, ¿verdad? Que cómo le va a uno acá. A veces a uno nos va mal y a otro les va peor. Sí. A mí me pasó algo recién llegado acá. Quizás la primera semana. Fui a trabajar con un paisano mío. Con un paisano mío y eso fue terrible. Le digo yo era albañil en mi país. Yeah. Y estaba haciendo unas flower beds. Unos muritos para donde ponen las flores ahí, de ladrillo. Okay. Ladrillo, tabique, como le quieran decir, brick. Yeah. Y le digo yo a él, le ofrecí mi ayuda, ¿no? Le digo que si le ayudaba, que si me dejaba poner ladrillo. ¿Y sabe qué me dijo? Me dijo, no amigo, me dijo, este trabajo es para los que saben, me dijo, usted no sabe nada. Me dijo. Mire, que un paisano de uno le diga esas palabras así, créame, le digo, yo dije para mí mismo, si este hombre supiera, dije yo, de verdad, le digo, que lo que yo sé, dije, pero eso lo dije para mí, nunca dije nada, le digo. Yeah. Entonces, la verdad es de que pasan unas historias buenas acá. Sí. Y pues llegando acá, no, la verdad es que me moví en la construcción. Llegando acá fue eso, diferente tipo de construcción, diferente a esto. Era hacer gradas, hacer los driveways, hacer las ceras, como decimos, ¿verdad? Nosotros. Sí. Y quizás pasé unos 3 años así. De ayudante. Sí, más o menos de ayudante, entre ayudante y albañil, porque desarrollaba trabajos de albañil y ganaba de ayudante. Más o menos de esa manera. El sueldo de ayudante y haciendo el trabajo de albañil, correcto. Entonces, más o menos así. Después, quizás pasé unos 3 años así, más o menos, trabajando con puros paisanos míos. Ya. La verdad, le digo, se lo voy a decir honestamente, unas experiencias que bien terribles, la verdad. Pero después de eso, logré llegar para acá, se dio la oportunidad, el trabajo fue diferente. El trabajo fue diferente porque en el caso es que pues lo que se hace es diferente, ¿no? El material que se utiliza, el sistema de trabajo es diferente. Y pues no, nada, ¿qué puedo decir? No me puedo quejar. ¿Estos trabajos les dan una fecha de entrega o cómo funciona? Para nosotros no. Para nosotros no dan fecha de entrega de cuándo debamos de entregar. Dan el tiempo, obviamente, ¿verdad? Siempre se trata de sacar lo más pronto. Sí. Siempre se trata de sacar el tiempo en el menor tiempo posible, ¿verdad? Así que no dan un tiempo específico, pero algunos
se trabaja más rápido. Nosotros como trabajamos para un contratista, el patrón de nosotros trabaja para un contratista, entonces pues el contratista, eso son variables. Uno quiere el trabajo rápido y otros pues se toma su tiempo, lo toma más calmado. Pero el jefe de ustedes, para mí he tenido muchos jefes también, el señor es bueno. Bueno, en eso, no sé, tal vez confundí la pregunta, si es que él nos da tiempo a nosotros para no. O sea, no les presiona tanto, o sea, no les viene y no les grita. A nosotros no, de hecho nosotros ve que horas son, no sé, son casi las 9 de la mañana ya, ¿verdad? No ha llegado y es así, siempre que el proceso del trabajo es así. A veces viene a presionar a nadie. Él solamente pregunta, mira, llega, me pregunta, mira, ¿cuándo va a estar listo para votar? Yo le digo, tal día lo vamos a votar. Entonces, él no, a nosotros, por ejemplo, yo tengo 15 años, 16 años de andar acá con él. Y desde que lo conocí, por la verdad, dije, ¿sabe qué? Me quedo aquí quieto. Porque es una persona que no lo tiene uno encima ahí. Lo deja que trabaje. Sí. Aparte, ya sabe, ¿verdad? Que uno trabaja, esté él o no esté. Eso iba a decir. Lo bueno de ustedes, sé porque trabajé con ustedes. O sea, no necesitan que el jefe esté aquí para poder trabajar. No. Y ustedes trabajan, tienen que hacer su trabajo. Si quiere para tal fecha, pues se organizan y se hace, se entrega. Entonces, y él pues nunca, el tiempo que trabajé, nunca ha dicho nada. Ha llegado, saludado, a veces dado la mano. Esos jefes pues se quiere bastante. Y, ya va a venir por ahí. Ya mismo viene por ahí. Sí, va a venir, tiene que traerlos algo por ahí. Ok, ahora, ¿cómo es la paga cuando uno empieza? ¿Cómo funciona? Interesante la pregunta. La paga. Actualmente, hace años pues era... Sí, hace años, imagínate, estamos hablando, cuando yo empecé, ¿sabe cuánto yo llegué a ganar acá? Cuando empecé, sí. $55. ¿El día? Sí, el día. El día $55, en el 2002, $55. Pero estoy diciendo que en ese tiempo usted compraba un café con 50 centavos de dólar. Ese café pequeño que ahora cuesta más de $2. $2.50. Ajá, $2.50, por ahí casi 3. Y con unos 50 uno compraba el café y compraba su pan en la mañana y tranquilo. Ahora, la paga, yo creo que en este trabajo, o en cualquier otro, creo yo creo que la paga es casi igual, ¿verdad? Aunque posible hay alguna variación, ¿verdad? Pero acá, creo que están pagando como, a empezar, vamos a decir, el ayudante o el oficial, como dice usted, ¿verdad? Sí. Novato, son como 160, creo yo. Ok, $160. Ajá. Eso es un promedio más o menos de $20. $20 por día. Por $20 por hora. Por hora, perdón. $20 por hora, sí. Más o menos. Sí. Entonces, por ahí está. Eso es empezando. Pero eso estamos hablando de que, pues aquí usted sabe, cuando empieza, tiene que aprender hasta a usar el martillo. Y los nombres, porque... Hasta clavar, sí. O sea, sí, y otra cosa que nosotros cuando llegamos no sabemos inglés y todo esto pues lo llaman de distintas maneras. Entonces hay que aprender eso y usar también las herramientas, las eléctricas. Es peligroso también. Sí. A todo eso tiene que aprender. Entonces cada paso que va aprendiendo uno, eso pues también va generando que pueda ir. Claro. Sí. Y ahora, ¿y a qué? Por lo general, ¿a qué hora salimos de la casa y a qué hora regresamos de la casa? ¿Y cuánto agarramos de café y cuánto agarramos de almuerzo? Yo sé que en mi país agarran 1 hora de almuerzo. 1 hora, sí. Se pegan su dormida. Se acostumbraba así a las 12, paraba y a la 1 comenzaba a trabajar, ¿cierto? Almorzaba uno, se tiraba a la sombra del árbol ahí. Y a veces dormía. La dueña de la casa a las 9 o a las 10 trae cualquier comida y se ponen a comer unos 20 o por ahí refacción, sí. Sí. Miren, nosotros, yo como la ruta que yo tengo es bastante larga. El trabajo, por ejemplo, aquí llegamos nosotros casi que la mayoría o sea, todo el tiempo llegamos a las 8 de la mañana. 8, 7:45, a veces dependiendo del tráfico, cómo se mueve, ¿verdad? Entonces, pero, ¿qué pasa? Que yo como trabajo, la ruta que tengo es larga. Yo tengo que levantarme a las 5:15 de la mañana, 5:15. Para correr, 5:15, salgo de la casa 5:40 por ahí, 6:20.
estoy en la yarda. De ahí pues hay el proceso de ver si hay que cargar algo, si hay que descargar, que agarrar el camión o cualquier cosa de esas. Venir para el trabajo y estamos llegando, pasa uno por el café también, Claro, el desayuno. Es parte, ¿verdad? Sí. Ya de la vida. Y, Sí. para llegar al trabajo casi a las 8 de la mañana. Nosotros salimos a las 4 de la tarde, 4:10. Nosotros no llegamos ni a las 4:30. Ya. No, nosotros no llegamos ni a las 4:30. Ahora, ¿qué hora llegamos a la casa? Yo, para llegar a la casa, oiga bien, salimos casi a las 4. en la mañana, salgo a las 5:40 y regreso a la casa. Hora de llegar a la casa, neta, es a las 7 de la noche. Casi a las 7 de la noche. Entonces, si usted hace cuenta, desde las 5 de la mañana hasta las 7, o sea, algo otro es diferente, ¿verdad? Porque algo otro, por ejemplo, un muchacho viaja en el bus, yo lo agarro en la mañana, pero en la tarde él coge el bus y se va derecho. El muchacho que ve de azul con mi cuñado, con Jimmy, Sí. ellos viajan en su carro también, se van derecho. Derecho. En la tarde, entonces creo que llega un poquito más temprano. Ya. Pero yo como tengo que andar el camión, entonces el movimiento es así. A mediodía nosotros paramos a las 12, ya con un hambre, usted sabe cómo es aquí. Claro. Entonces ya a las 12 paramos, tenemos media hora para comer. Es que a uno le va así, usted no puede ni comer ni bastante. No. Usted tiene que, fíjese que yo tengo la costumbre que yo ni me siento para comer. Yo como así parado porque pues está ahí comiendo uno y hacia uno así moviéndose. Porque pues termina de comer y ya un ratito y al movimiento otra vez. Sí, Pues de manera que uno tiene que, aquí usted sabe, usted tiene que Sí. trabajar de perdidas, tiene que trabajar las 8 horas. Sí. 8, exacto. Las 8 porque al menos nosotros trabajamos al día, nosotros no los pagan por hora, nos pagan al día. Al día, ok. Pero si es por hora, pues usted de igual manera tiene que ver la manera de trabajar las 8 horas. Claro. Así que así es. Sí, mi gente, eso es la realidad aquí. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de poder entrar a una construcción y mostrar la realidad y hablar con alguien que trabaja en esto, que lleva el mando de este tipo de construcciones aquí. Estamos en una área bien cara, es en una área de ricos, ¿están? Sí, Sí. la Se verdad ve, que se sí, ve, aquí se sí. ve. No, la gente aquí, usted sabe, Manhasset, por Washington, aquí el pueblo de Greenock, esos lugares son donde hay dinero. Son, ¿no? A nosotros nos toca trabajar duro, pero pues, bueno, gracias a Dios, que está esta gente que construye, ¿verdad? Para que podamos Claro. salir beneficiados muchos ahí. Y no, ¿sabe algo bien importante? Es que lo que usted decía, esto es la realidad. Nosotros no estamos mostrando aquí show, no estamos mostrando relajo. Esto es la realidad de cómo nosotros nos va acá. Así que, consejo, mi gente, los que quieren venir, cuando usted piensa en venirse para este país, ya sea de Sudamérica, de Centroamérica, de donde quiera venirse, piénselo muy bien, porque a los peligros que se enfrenta uno al venir en el camino, uno los desconoce. Y a lo que llega aquí, cuando llega aquí a lo que se va a encontrar, tampoco tiene el conocimiento uno. Sí. A veces es bien duro llegar acá. Es bien duro, la situación no está fácil, la situación no está nada fácil, la verdad acá la vida está carísima, ahora un café le cuesta $3, cualquier pan que uno coge son $3. Entonces, claro. y los trabajos, la gente en realidad no es que quieran pagar el montón, porque todo está carísimo, pero la gente no quiere pagar un buen sueldo. Yeah. Entonces, es de pensarlo, mi gente. A veces mucha gente pues en el camino vienen a perder la vida, no regresan ni para sus países, ni llegan acá. Algunos tienen la desfortuna de regresar, pero pues en otras condiciones, ¿no? Entonces, y algunos, perdón que le corte, y algunos no regresan, se quedan. Es lo que yo le digo, que muchos pues no regresan, quedan en el camino, quedan en el desierto, y eso es duro, pero con todo y eso, el que quiera coger camino para acá, pues hágalo, ponga su vida en las manos de Dios, pídale a Dios que lo guarde en el camino, que lo proteja, y que Dios lo bendiga. Sí, y otra gente, mi gente, hay muchos que logran llegar acá, pero se dedican a otras cosas. Entonces, este país, de verdad, créanme, es un país que abre las puertas, que nos dan oportunidades para nosotros poder ayudar a nuestra familia que está allá, y uno también por lo menos dar un pasito más para nuestros hijos, más que todo. Es correcto. Y pues algunos lamentablemente se dedican a hacer cosas que no deben.
En nuestro país, este país es diferente, tiene sus leyes, hay que respetarlo. Este país, hagan cuenta que este país es una casa ajena, en realidad es una casa ajena. Nosotros no podemos venir acá, no podemos estar exigiendo cosas. No se puede. Entonces, hay que caminar con mucho cuidado. Mucho cuidado acá. Yo, gracias a Dios, le digo, bueno, pues como dice usted, ¿verdad? Al pensarlo bien uno, tener la cabeza en el puesto, pues no le va mal. Sí, yo tengo mi esposa, tengo mis 3 hijos, ya mi hija se va a graduar de la high school, ya va a salir, mi hijo también, ya solo le falta un año, de hecho ya está también trabajando, gracias a Dios. Entonces mi hijo, el del tercero, pues que va creciendo con todo, y pues nada, gracias a Dios, Dios nos ha dado la oportunidad de poder estar acá, tener un trabajo diferente y poder crecer a nuestra familia, ayudar a nuestros padres ahí en El Salvador. Así es la situación. Está bien, pues amigo Edwin, muchas gracias, hermano, y agradecido. Y el canal de él, aquí está el canal de él, vayan y sigan, él igual tiene muchos videos acerca de esto. Saludos para todos los latinos que día a día nos levantamos aquí a luchar por nuestra familia, por nuestros hijos. Ánimo, seguimos para adelante con la bendición de Dios, que Dios le bendiga. Gracias, amigo Ángel, por haber venido por acá y poder hacer esta colaboración. Esta es la realidad de lo que nosotros vivimos acá, y es el propósito de que nuestra comunidad, todos los latinos, veamos, ¿verdad?, la realidad de nosotros, que están, por supuesto, que están fuera de los Estados Unidos. Gracias, amigo Ángel, por haber tomado su tiempo. Un saludo para toda su comunidad, para toda la comunidad ecuatoriana, gente muy luchadora aquí dentro de los Estados Unidos, muy buenos para trabajar. Un saludo para todos. De parte de Edwin Vázquez y el canal Constructores SB con Todo. Esto es puro movimiento en Nueva York. Esperamos, ¿verdad?, que podamos seguir trabajando juntos con usted, mi amigo. Así que de parte de todos le agradecemos mucho. Por haber podido hacer este trabajo. Así que saludamos a todos, toda la gente latina, y arriba los latinos siempre activos. Que Dios les bendiga y seguimos adelante, latinos de corazón. Ahorita. Nueva York. Nueva York. Y bueno, mi gente, latinos por el mundo, mil gracias, se les agradece de todo corazón y nos vemos en una próxima oportunidad. Bye.